vamos a seguir con los mazorqueros de la época de Rosas, los mazorqueros de la Sociedad Popular Restauradora de Buenos Aires de la década de 1830 y 1840. ¿Qué les iba a decir? Bueno, arrancamos en este caso, por José Custodio Moreira. José Custodio Moreira fue el padre de Gaucho, asesinado en Lobos en 1874, conocido por Juan Moreira, bastante conocido en la historia, o por lo menos hubo películas inclusive sobre este gaucho y todo. El padre era este mazorquero, José Custodio Moreira. Era español, era miembro del cuerpo de serenos de la ciudad de Buenos Aires, ya para la década del 30 era miembro del cuerpo de serenos, y probablemente a los miembros de la mazorca le interesa este tipo de gente porque los serenos recorrían la ciudad en las noches, veían cualquier tipo de movimiento, y bueno, genial tenerlo del lado de uno para que nos dé información necesaria, ¿no? Seguramente eso fue lo que atrajo, o que lo invitaron a participar de la mazorca a esta persona, ¿no? A ver, no se conocen todos los hechos, se lo conocía como una persona feroz. Sí se sabe, o por lo menos se ha comentado, porque Rosas negó en principio conocer quién había asesinado al gobernador de Buenos Aires, en ese momento era el presidente de la legislatura porteña, que era el doctor Vicente Massa, fue asesinado en 1839 tras los hechos de los Libres del Sur, que ya vamos a hablar. Su hijo Ramón Massa, el hijo del gobernador, ex gobernador y presidente de la legislatura, fue uno de los cabecillas contra Rosas, cuando Massa era el padrino político de Rosas. Así que fue una contradicción, una incertidumbre generalizada. El movimiento Libre del Sur se produce en Chascomús, la batalla se produce el 7 de noviembre de 1839. Esto lo voy contando como para que tengan una noción, no estamos hablando de eso hoy, pero ese movimiento acarrea que Massa empieza a presentar su renuncia sentado en su sillón de la legislatura y es asesinado por dos personas que salen de atrás de los coordinados, cumplen su misión y en principio desaparecen. Hay varios cuadros del tema, uno llamado inclusive El asesinato del doctor Massa, que es una obra de Benjamin Franklin, si no me equivoco, que bueno, vamos a buscarla para ponerla acá en el video, y fue asesinado Massa dentro del mismo recinto. Y se dice que fue asesinado por José Custodio Moreira, el padre de Juan Moreira, el mazorquero, y Manuel Gaitán, otro mazorquero de menos monta, de menos conocimiento, mucho menos trayectoria y menos datos todavía de los anteriores. Justo en ese momento, según dice Pacho Donel en su obra Juan Manuel de Rosas, Massa estaba firmando su renuncia. Esto lo asegura Pacho Donel. Bien, según dice, Moreira es extremadamente feroz. No se sabe mucho más de él. Sí que el hecho de su muerte ocurrió en 1842 y tiene cierto toque de ironía. Evidentemente algún exceso cometió o algún error cometió, porque aparentemente los hechos grandes de la mazorca fueron en 1840 y dijimos abril de 1840 y octubre de 1842, con 2 años y medio de diferencia, y el hecho de él es el fusilamiento de él justamente es en 1842. Y algunos historiadores afirman que el mismo Rosas le entregó a José Custodio Moreira, un sobre para que se lo entregue a Antonino Reyes. Antonino Reyes, les recuerdo que era el jefe de Santos Lugares, que era el lugar donde se producían la mayoría de los fusilamientos de enemigos de Rosas, ¿no? Ahí, por ejemplo, fusilaron después a Camilo Gorman y a Ladislao Gutiérrez, al cura. La historia es famosa. Bueno, le da un sobre para que se lo lleve a Antonino Reyes, al mismo Moreira se lo da y se lo entrega a Antonino Reyes. Y el sobre decía que había que ajusticiar inmediatamente al portador del mismo, ¿no? Disposición que Antonino Reyes cumplió, ¿no? Ipso facto. Aparentemente algún hecho erróneo. Realmente todo esto es muy ambiguo porque no hay certeza 100%. Tanto la mazorca como los hechos, como los personajes, como mismos santos lugares, eran lugares que no dejaban registro de las cosas. Pero se sabe que esto en principio fue así, ¿no? O sea, desaparece de la faz de la tierra de repente este personaje que es José Custodio Moreira. Ya digo, cuyo hecho destacado que se conoce o que se dijo es el asesinato de
de Vicente Massa, de Manuel Vicente Massa, que era el ex gobernador de Buenos Aires, digo, y presidente de la legislatura. Bueno, es simplemente para acercarles un poquito más el conocimiento de los mazorqueros. Espero que lo disfruten, ya vamos a seguir con otros. Un abrazo y cuídense.